Muy buenas noches, queridos hermanos. Otra vez juntos, ¿sí? Hoy día miércoles, día de culto, día de estudio de la palabra del Señor. Y seguimos extrañándonos, aunque oramos los unos por los otros. También compartimos cada día los devocionales y nos ha parecido bien seguir con este tema de los devocionales cada día y cada hermano teniendo la oportunidad de poder compartir con nosotros un pensamiento de la palabra de Dios, y estamos felices porque hay hermanos que se están sumando a esta tarea. Teníamos en el corazón desde el principio de año estudiar la carta a los Gálatas juntos, como solemos hacer en la iglesia, tomar un libro de la Biblia, exprimirlo, sacar la enseñanza de Dios para nuestras vidas. Pero por causa de los acontecimientos hemos ido llevando esta idea, restringiéndola, la hemos pateado para adelante, como solemos decir. Lo cierto es que no queremos dilatar más esto, queremos empezar con el estudio a los Gálatas, y como parece que esto va para largo, vamos a tener cada día miércoles el estudio de la palabra de Dios tocante a Gálatas. Así que toma tu Biblia, dispone tu corazón en la presencia de Dios y juntos vamos a poder compartir algunas ideas, algunos pensamientos y a ver lo que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros, a la iglesia en la cual estamos, la iglesia en Calle Antártida, Argentina, 2461. Vamos a la Biblia entonces. Dice Gálatas capítulo 1, verso 1, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado, dice el verso 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Allí hay un punto, nos detenemos y vamos a considerar un poquito acerca de esto. No los quiero aburrir mucho con la historia, y a medida que vayamos avanzando en el relato bíblico vamos a ir sumando datos acerca de este conjunto de iglesias en la zona de Galacia, allí dentro del Imperio Romano. Lo cierto es que cada libro de la Biblia tiene su belleza y sus particularidades. Hay bellezas semánticas, como el Cantar de los Cantares, un libro con una belleza particular. Hay bellezas en la profundidad del escrito, como la carta a los Efesios, Colosenses, el Evangelio según San Juan. Cartas en donde la belleza no es la semántica, sino más bien la profundidad con la que se abordan los temas. Hay libros que nos dan y nos atrapan, sí, por el carisma propio que tienen, como el libro de Job o el libro de Josué. Y hay libros que por la temática que desarrollan atrapan nuestros sentidos porque hablan del futuro, como lo es el libro, la carta de Judas o el Apocalipsis mismos. Lo cierto es que la carta a los Gálatas tiene un eje central. Es la carta de la libertad. Martín Lutero decía que es la carta magna de la libertad. Y sin lugar a dudas, los historiadores dicen que era su carta preferida. La carta de Gálatas, la preferida de aquel que fue uno de los principales que actuaron en la Reforma
protestante. Alguien dijo que la carta a los Gálatas es la emancipación puntual de todo aquello que nos ata. Y ninguno de ellos se ha equivocado con lo que dice, porque uno lee la carta a los Gálatas y vamos a verlo despacito en estos miércoles, y vas a ver cómo realmente la carta a los Gálatas va rompiendo grillos, va rompiendo cadenas, va rompiendo todo aquello que nos va atando y nos ha atado en la vida, y cómo la carta a los Gálatas vuelve a romper esos yugos, para que finalmente aquel que ha creído y recibido a Cristo como Salvador pueda ser una persona libre en Dios, libre en el poder del Espíritu Santo, libre para poder estar frente a aquel que también es nuestro Dios y nuestro Padre. Cuando uno lee Gálatas, tiene que tener otra Biblia al lado y la tiene que tener abierta en Romanos. Porque el libro de Gálatas es el temario que el apóstol Pablo va a esgrimir tocante a la libertad, tocante a la justificación y tocante a la fe. Y Gálatas es tan solo el boceto, el tirar unos títulos, podríamos decir, ¿sí? Como aquel dibujante que tira unas líneas principales para luego desarrollar todo su proyecto. Y la carta a los romanos va a ser ese desarrollo, ¿sí? Pablo escribe primero el boceto, la carta a los Gálatas, y algunos años más adelante va a explayarse en todo el temario de los Gálatas, pero va a estar colocado esta explicación en el libro de Romanos. Por eso, un ejemplo, allí en Gálatas, lo primero que dice el apóstol Pablo es: me sorprendo de que ustedes se alejaron para oír otro evangelio. Y eso lo dice al principio, en el primer capítulo. Romanos en el primer capítulo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio. A los Gálatas les dicen: hay quienes dicen que hay muchos evangelios. En la carta a Romanos dice: hay un solo evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y el Gálatas va a explicar esto a través de la justificación, a través de la vida que se vive mediante la fe. Así que hay diversos temas, hay un espectro muy grande para poder compartir, pero en esta oportunidad quiero agregarle lo último, ¿sí? La última perlita, por así decirlo, antes de ir de lleno a lo que Dios puso en mi corazón. Cuando uno lee Gálatas, parece como que el apóstol estaba enojado. Fíjate, allí en el capítulo 3, en el verso 3, les dice: ustedes son unos insensatos. En el capítulo 3, en el mismo capítulo, más adelante, allí dice la palabra de Dios de esta forma. En el verso 3 del capítulo 3. Me tildé un poquito, me colgué. Aquí está. Ustedes son unos necios, le dice allí el apóstol Pablo a los de Galacia. En el capítulo 5 les dice: de la gracia ustedes se cayeron. En el capítulo 6 y en el verso 13, ustedes se glorían en la carne. Hay gente que se gloria en la carne entre ustedes. En el capítulo 5 dice: ustedes se muerden los unos a los otros. Parece como que el apóstol Pablo está enojado, y realmente está enojado. Por eso hay quienes dicen que la carta a los Gálatas es una carta escrita desde el corazón, desde la emoción que está quemándose dentro del corazón del apóstol Pablo,
Mientras que cuando tiempo después escribe Romanos, es una carta que sale de la mente, donde allí, como dijimos, va a explicar todos aquellos puntos que postuló en el libro de Gálatas. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios aquí? ¿Sí? ¿Qué nos llama a poder reflexionar juntos acerca de esto? Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres, ¿sí?, sino por la voluntad de Jesucristo y la voluntad de Dios el Padre. Y cuando estaba leyendo esto, me di cuenta qué importante es ser respaldado por Dios. ¿Qué respaldo tenía el apóstol Pablo? Empieza diciendo: yo soy un apóstol, no tengo respaldo de hombres. Mi respaldo proviene de Jesucristo. De Jesucristo. Y agrega en el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Mi respaldo viene de esta persona, de aquel que se dio a sí mismo, de aquel que me prometió librarme de este presente siglo malo, de este Señor Jesucristo, que lo único que hace, respaldándome, es hacer la voluntad de Dios y Padre. Ahora dice, mi respaldo viene de Jesucristo, pero también viene de Dios el Padre, el cual resucitó de entre los muertos. Y qué bueno y qué linda expresión es esta. Miren, el respaldo que ve el apóstol Pablo de la persona de Dios en él, en primer lugar, es un respaldo de Jesucristo, el cual le ha dado a él y a todos los que hemos creído en él un respaldo de libertad. Dice que nos dio un respaldo del pecado, ¿sí? Se entregó a sí mismo por nuestros pecados, dice en el verso 4. Y además dice que nos da un respaldo de seguridad. Respaldo de libertad en lo espiritual, un respaldo de libertad en lo físico, en nuestra vida presente. Por eso dice, el que se entregó ayer, pero el que me libra de este presente siglo malo. Pero también evoca a Dios el Padre. Y dice que este Dios y Padre es el que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Sí? Así que Pablo está respaldado por la justificación que le ha traído libertad espiritual para poder presentarse delante de otros. Pablo se siente respaldado por Jesucristo el Señor, el cual le ha dado libertad y seguridad para poder desarrollarse en este presente siglo malo. Y aún el respaldo de Pablo está en este Dios y Padre, el cual manifestó ser poderoso cuando resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Mucho podríamos decir de todo esto y podríamos agregar tantas otras cosas más que vos conocés y que yo no voy entonces a extenderme sobre este punto. Lo cierto es que el respaldo que Pablo tenía no provenía de hombres. Los hombres muchas veces respaldamos. ¿Y cuántas veces hemos sido respaldados por hombres? Pero también muchas veces ese respaldo que teníamos de hombres se transformó en traición. Se nos quitó el respaldo y nos sentimos y quedamos solos en el camino. Nos quedamos con la inercia de ese respaldo, pero sin tener un respaldo verdadero. En cambio, Pablo se presenta a los hermanos de Galacia y les dice, hermanos, mi respaldo viene de este Dios maravilloso que es mi Padre, el Padre de ustedes, y de mi Señor Jesucristo, el cual también es Señor Jesucristo de ustedes. Y tan real como que Dios le levantó de los muertos, y tan real como que la salvación se experimenta,
La salvación que vos y yo hemos experimentado, Pablo dice, tan real como la salvación que nosotros hemos experimentado y tan real como es el cuidado de Dios todos los días. Así me siento delante de ustedes. Esta es mi realidad, dice el apóstol Pablo. Ahora, pensaba en respaldos. Y qué lindo es ser respaldado. Qué bueno es cuando tu jefe o aquel que está por encima tuyo en el trabajo te respalda. Te dice, dale para adelante. Qué buena esta idea que tuviste, seguí desarrollándola, yo te voy a ayudar. Qué bueno es cuando alguien da buen testimonio, sea en el área que sea, ¿sí? Sea en el área que sea, puede ser laboral, puede ser eclesial, puede ser en tu barrio, puede ser en tu área de desarrollo, donde sea. Qué bueno es cuando alguien te respalda, cuando sentís que alguien dice, no, esta persona es de esta manera y habla bien de esa persona, habla bien de vos o habla bien de mí. Y nos hace bien ser respaldados, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dice, prefiéranse los unos a los otros, porque de esta manera nos estamos respaldando los unos a los otros. Orad los unos por los otros. ¿Por qué? Porque de esta manera nos respaldamos los unos a los otros. En cuanto a preferencia, prefería un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque nos respaldamos los unos a los otros. Y Dios es un Dios de respaldo. Mirá, uno va aprendiendo en la vida cristiana que Dios es un Dios de respaldo. Y antes decíamos, qué feo es ser respaldado por hombres, porque a veces los hombres nos traicionan. Si ese respaldo se transforma en traición. Pero Dios es fiel, es inmutable, no cambia, ¿sí? No hay sombra que varíe en su persona. Dice allí el original, no hay eclipse en Dios. Él no cambia. Su respaldo es constante. Y basta mirar y traer del corazón, o mejor dicho, de la mente y bajarlo al corazón, lo que vos sabés de las Escrituras. Y acordarte de Jeremías. Cuando allí en el primer capítulo, Jeremías tiene unos 18 años y Dios le dice, van a pelear contra vos, pero no te van a vencer. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con vos para librarte. Respaldo. Está Nehemías. Aquel hombre que tuvo esa tarea tan grande de terminar, de reconstruir los muros, de ordenar socialmente la comunidad en Jerusalén. Y él en determinadas ocasiones dice, conforme a la buena mano de Dios sobre mí, respaldo. Respaldo. Allí está Esther. Y voy a nombrar una mujer, porque si no parece que, como dicen ahora, medio machirulo. Esther dice, acuerdan con Mardoqueo, vamos a hacer ayuno y vamos a orar. Y el pueblo está orando. Y Esther se siente fortalecida y se presenta ante el rey sin ser anunciada. Y haya gracia delante del rey. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Esther. Y así podemos enumerar tantas hombres y mujeres, ¿sí? Que en la Biblia nos han dejado sus historias de vida en las cuales se ve un hilo y es el constante respaldo de Dios en cada uno de ellos. Claro, vos me vas a decir, bueno, Marcos, pero estamos hablando de Pablo, estamos hablando de un Elías que decía, yo soy uno a quien ora a Dios y Dios lo oye, yo soy Elías, estoy todos los días en la presencia de Dios. Y vos me decís, estamos hablando de Elías, Marcos, estamos hablando de Esther, estamos hablando del apóstol Pablo. Pero cuando me hice esta pregunta en estos días, me sentí muy lejos de ellos, porque la presencia de cada uno de estos héroes de la fe, héroes en la palabra de Dios,
estos próceres bíblicos, hacen que vos y yo, o por lo menos yo, me quede muy lejos, quede muy separado. Porque yo no soy ni tan fiel como ellos, ¿sí? Y no me he presentado delante de un rey, no he tenido que exponer mi cuello, como lo hicieron tantos hombres y mujeres de Dios, por la causa de Dios. Entonces hace que las historias y las experiencias de ellos hacen que nosotros estemos lejos de cada uno de ellos. Pero les decía, seguí leyendo y releyendo estos primeros versículos y noté que la palabra de Dios, y lo comparto con vos, dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por voluntad de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. Todos los hermanos que están conmigo. ¿Y quiénes son estos que están conmigo? Yo no sé, yo no los conozco, los voy a conocer en el cielo. Son los ilustres desconocidos de la palabra de Dios. Pero Pablo dice: yo soy alguien respaldado por Dios y por la persona del Señor Jesucristo. Y no soy solamente yo, sino están todos estos que están conmigo. Estos también son respaldados. Y les escribo a ustedes, a los hermanos de Galacia, a las iglesias de Galacia, que también son respaldados por el mismo Dios y por el mismo Señor Jesucristo. Y esta palabra, todos, es una palabra de inclusión. Es una palabra que nos coloca a los de arriba y los de abajo en el mismo lugar. Los de la derecha y los de la izquierda en un mismo punto. La palabra todos nos involucra, por encima de nuestras diferencias, a estar juntos en un lugar, a compartir una misma experiencia, a compartir un mismo presente. Todos, esta expresión todos, hace posible que cada uno de nosotros nos sintamos incluidos, y cuando uno se siente incluido, se siente que pertenece, que está dentro de un grupo, que está gozando de algo, uno se siente bien. Y me encanta esta expresión, es una expresión exquisita de la palabra de Dios en medio de este enunciado que tiene la carta. Porque me coloca a mí y te coloca a vos dentro de las personas respaldadas, como el apóstol Pablo, como lo fue Elías, como lo fue Jeremías y tantos otros. Respaldados por Dios, respaldados por Dios. Y todos somos aquellos que hemos comenzado esta experiencia de vida de la mano de Jesús, aquel día cuando lo recibimos como Salvador. Queridos, respaldo de Dios, respaldo de Dios. ¿Cómo estás dando los pasos de tu vida? ¿Cómo estoy dando los pasos de mi vida? ¿Cómo está dando los pasos la iglesia, la cual conformamos todos nosotros? ¿Y a quién va dirigido este mensaje? ¿Somos personas respaldadas por Dios? ¿Cómo inicias tu día secular? ¿Cómo abordás tus responsabilidades con el respaldo de Dios? Dice la palabra de Dios allí en el Salmo: tu justicia irá adelante y a la retaguardia Jehová. Respaldo, respaldo. Mirá, David podía decir: encomendá a Jehová tu camino, confía en él y él hará. ¿Por qué podía decir esto? ¿Por qué este hombre llegó a esta conclusión? Que vos y yo la tenemos presente y la repetimos porque es uno de los textos más repetidos de la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros nos gusta tanto esta expresión? La ponemos, la ejercitamos, pero ¿por qué alguien pudo escribir esto?
Porque alguien solamente respaldado como lo fue David puede decir: encomendá a Jehová tu camino, no importa cómo sea el camino. Si es para arriba, si es para abajo, si es sinuoso, si está empedrado, si hay pantanos o es una autopista, encomendá a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. ¿Por qué? Porque esto lo escribe alguien que ha sido y ha experimentado el respaldo de Dios. Con 20 años le dice al grandote: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Pasan los años y es este mismo hombre que está mirando desde la ventana de su palacio el arca del pacto y dice en su corazón: yo habito en una mansión y Dios habita en un tabernáculo. Le voy a construir algo grande a Dios. Y se acerca el profeta Natán y le dice: hace todo lo que está en tu corazón, porque Dios está con vos. ¿Qué? Es extraordinario el respaldo de Dios en la persona de David. Claro, David pasó, es historia. Pablo también fue promovido a la gloria y también es historia. Y queridos, todo sigue siendo igual. Dios no ha cambiado. Solamente han cambiado los actores en este presente siglo. Vos y yo, los cuales hoy decimos: este es nuestro tiempo. Y es necesario que cada uno de nosotros sepamos que detrás de cada uno está el respaldo prometido por Dios. El respaldo del Espíritu Santo. Juan 14, estará en vosotros y con vosotros. Y aún agrega Hechos capítulo 1, sobre vosotros. El respaldo de el Señor Jesucristo. Cuando allí en Romanos 8, la palabra de Dios nos alienta, ¿sí?, con esta promesa: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El respaldo de Dios, el Padre, el cual allí en Hebreos dice que Dios no se avergüenza de llamarnos o de llamarse el Dios de cada uno de nosotros. Respaldos. Y qué diferente es cuando uno le encara la vida con respaldo. Y cada día Dios viene a tu encuentro y te dice: yo te estoy respaldando. Y queridos, la iglesia necesita hombres y mujeres de Dios que sean respaldados por Dios. Ahora, vos me vas a decir: claro, pero esto del respaldo, yo ya lo sé, es algo de la Biblia, es algo que yo en algún momento lo escuché, y es algo realmente muy importante. Pero hay algo más importante que saberse respaldado por Dios, y es sentirse respaldado por Dios. Sentirse respaldado por Dios es poder decir, como dijo Pedro a aquellos eminentes hombres de su comunidad: miren, está muy bien lo que ustedes nos dicen, pero nosotros preferimos obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres, respaldados por Dios. Te metemos en la cárcel de más adentro, no importa, respaldados por Dios. Aquellos muchachos le dijeron al monarca: ni siquiera tenemos que conversar sobre este asunto. ¿Por qué? Porque Dios nos puede librar del fuego.
Y así lo hizo. Y Daniel fue echado dentro del foso de los leones, y muy temprano en la mañana se acerca el rey y le dice: ¿tu Dios en el cual tú confías ha podido librarte, Daniel? Y de dentro del foso se escucha: ¡viva, oh rey! Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones, porque ante sus ojos fui justo. Fui justo. Qué extraordinario ser respaldado por este Dios. Cuando uno es respaldado por Dios, el reino de Dios va detrás de tus espaldas. Cuando vos sos respaldado por Dios, todas las promesas de Dios son activas. Pero cuánto mejor es cuando vos te sentís respaldado por Dios. Entonces tomás esta promesa y la declarás con fe en tu corazón. Tomás otra promesa y la echás sobre la vida de alguien. ¿Por qué? Porque tenés el respaldo de sentir a Dios detrás de tus espaldas. Yo estoy. Porque Jesús, en ese tiempo donde podría haber dicho tantas cosas, resume todo diciéndonos: yo estoy con ustedes, yo estoy. Y queridos, sentirse respaldados es tener y haber logrado una victoria de antemano. Decía David: en Dios haremos proezas. Y este respaldo de Dios hace que podamos decir que somos más que vencedores, porque por el respaldo que tenemos. Porque el que nos respalda es el que venció, y nosotros vamos por una victoria ya conseguida. Y por eso somos más que vencedores, más que victoriosos. ¿Por qué? Porque vamos por la victoria que ya fue lograda. Pero para eso no solamente tenemos que sentirnos respaldados, sino sabernos respaldados, sino que tenemos que sentirnos respaldados. La comunión con Dios hace que ese respaldo intelectual sea un respaldo en el corazón, el cual lo podamos sentir y hace vibrar nuestras almas. Respaldo divino. Y la carta a los Gálatas comienza con esto para vos y para mí. Somos hijos de Dios, respaldados por Dios. Por el poder de Dios. Que si lo querés comparar con algo, compáralo. Resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Uno de los pilares de nuestra fe. La tumba está vacía. Somos respaldados por Jesucristo mismo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, nos libra del presente siglo malo. No necesitamos más que sabernos respaldados y sentirnos respaldados. ¿Vos sos alguien que te sentís respaldado por Dios? Gloria a Dios. Qué bueno es iniciar cada día elevando nuestro corazón al cielo en la soledad, en la intimidad, y poder abordar los quehaceres cotidianos sintiendo ese respaldo divino. Hermano, hace mucho que no sentís este respaldo. Quizás este sentir del respaldo de Dios fue algo que quedó allí detrás, en las páginas anteriores de la vida. Mirá, no hay nada que volver, reconocer, confesar para ser limpiados de nuestros pecados. Y no hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda limpiar. Y cuando vos recibís el perdón de Dios, volvés a sentirte fuerte, volvés a sentirte bien plantado. Los temores se van evacuando de la vida. ¿Por qué? Porque nos sentimos respaldados por Dios.
Así como Josué, en aquella tremenda batalla, miraba hacia la montaña y veía a Moisés con los brazos levantados y le daba para adelante. Así, cuando nuestros pecados son perdonados, sentimos de vuelta el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas y entonces vamos para adelante. Querido amigo, quizás vos seas alguien que no tenías ni idea de estas cosas. Quizás vos seas alguien que siempre buscaste el respaldo de los hombres. Bueno, queremos decirte que podés tener el respaldo de Dios. El respaldo de Dios se logra reconociendo que Dios es Dios y que nosotros somos su creación. El respaldo de Dios se logra cuando vos te acercás a Dios en la persona de Jesús. Porque las personas que no tienen el respaldo de Dios, decíamos, tienen el respaldo de los hombres. Y por eso el apóstol dice, yo soy apóstol, no por hombres, no por hombres. Y vos quizás hayas sido alguien que siempre has buscado el respaldo de los hombres, de un jefe, de un cónyuge, de tus padres, de tus hijos, de tus amigos. Y no conociste otro respaldo porque el pecado que nosotros tenemos, vos tenés pecados y yo también, porque todos somos pecadores, hace imposible una relación con Dios. Pero allí interviene Jesús. Y por eso el apóstol Pablo dice al principio, estoy respaldado por Dios y por Jesucristo, porque Jesucristo, a través de su entrega, de su sangre derramada, de su muerte y de su resurrección, hace posible que aquel que le recibe como Salvador comience a ser alguien respaldado por Dios. Ninguno de nosotros que hemos recibido a Cristo como Salvador buscamos el respaldo de los hombres. Pero sí disfrutamos el respaldo de Dios. Y tengo que terminar. Por hoy vamos a terminar. Y te decía que esta carta a los Gálatas va a hablar de justificación, de libertad, va a hablar de fe. Pero quiero llevarte, por favor, a la palabra de Dios. Y dice esto. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Del que os llamó. Mira, la palabra libertad aparece 11 veces en el libro de Gálatas. Y la palabra llamó aparece 2 veces. En primera instancia aparece acá en este verso 6. ¿Sí? Hablándonos de ser llamados, dice de esta manera, el que os llamó por la gracia de Cristo. Fuimos llamados a esta libertad, dice el apóstol Pablo, por la gracia de Cristo, por el regalo que Cristo nos ha hecho. Dios nos llama, como cada uno llamamos a nuestros hijos para entregarles un regalo, porque disfrutamos de las expresiones de sus caras, de la felicidad de su corazón. ¿Cierto que lo has vivido? ¿Lo has visto? Dios, en su palabra, nos dice que Dios nos llama a la gracia, al favor de Jesucristo. Pero la segunda vez que aparece esta palabra llamó, lo hace allí en el capítulo 5. Comienza Gálatas con un llamado de Dios y termina Gálatas, sí, ya está terminando el libro de Gálatas. Allí en el capítulo 5 dice de esta manera, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Llamados. Y en medio del capítulo 1 y el capítulo 5 va a haber un montón de temas tocante a la vida de todos los días. Tanto espiritual como la vida diaria, propia de cada uno de nosotros. Pero al principio de esta carta
Dios llama a recibir el favor, ¿sí? El favor de Dios. La palabra gracia también significa belleza, encanto. Y así el libro a los Gálatas, la carta a los Gálatas, comienza diciéndonos, Dios nos llama para recibir el favor, la belleza, las cosas hermosas que tiene Jesucristo para tu vida. Y termina allí la carta a los Gálatas, diciéndonos, Dios nos llamó a la libertad. A la libertad. Y queridos, no hay una de las palabras más hermosas que tenemos en nuestro vocabulario, es la palabra libertad. Y como hijos de Dios, disfrutamos de la libertad. Ahora, quiero dejarte este concepto en el corazón. Al principio nos llama, al final del libro nos llama. Es como si el Señor, a través de la pluma del apóstol, en esta carta a los Gálatas, nos dice, cristiano, cada día seguime. Cristiano, cada día seguime. No te hagas problema, porque yo te respaldo, pero vos seguime, seguime. Es como le dijo en aquel tiempo a Josué, Josué, no te hagas problema por las murallas de Jericó, porque detrás de las murallas está la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, tierra la cual Dios juró a tus padres, tierra la cual no hay tierra en todo el mundo como este sector, el cual yo te he dado. No te fijes en las murallas de Jericó, yo te estoy respaldando. Y aquellas murallas ya sabes cómo se cayeron. Y fue el respaldo de Dios que hizo posible que la presencia de un pueblo caminante, la presencia de un pueblo que gritó, hizo posible que las murallas se cayeran. Y en vez de entrar a conquistar la ciudad por la puerta, la conquistaron por los muros caídos. Respaldo de Dios. Querido hermano en Cristo, querida iglesia, Munro, chequeemos nuestras vidas si estamos siendo respaldados por Dios, para que nuestras palabras puedan tener poder al ser recibidas, para que nuestra oración pueda generar, hacer realidad el intento o el deseo del corazón por la cual la decimos. Para que nuestra expresión pueda decir, la palabra de Dios dice esto y Dios lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios me respalda. Porque Dios me respalda. Llévate esto en el corazón. Cada día Dios te llama a vos y a mí y nos dice, seguime. Pero seguime, no a la deriva. Seguime, porque yo te respaldo. Enfrentá tu vida con mi respaldo. Sea en tu área espiritual, sea en tu área secular. El respaldo de Dios es lo que hace posible que vos estés en paz. Por eso dice, la gracia y la paz sea con ustedes. Puede ser mañana un día diferente para vos y para mí. Puede ser mañana un día distinto para toda la iglesia, para todos aquellos que conocemos, ¿sí? Si buscamos el poder no solo saber del respaldo de Dios, sino sentir este respaldo de Dios, que nos lleva a conquistar, que nos lleva a ir por más, que rompe cadenas, que nos libera de yugos, que abre las puertas de las prisiones. Ir por más en la vida teniendo el respaldo de Dios. A Él sea la gloria. Para vos y para mí, la bendición de Dios. Nos estamos viendo, Dios mediante, el miércoles que viene, siguiendo y avanzando en esta carta que es la carta a los Gálatas. Mañana, seguramente a la mañana disfrutaremos de un nuevo devocional, y el día domingo disfrutaremos de la predicación del Evangelio dada por aquel hermano
que está dispuesto según el cronograma. Dios te bendiga y la gracia de Dios sea con todos nosotros. Y no nos olvidemos de orar los unos por los otros y de orar por nuestra tierra, por nuestra nación, para que el Señor sane nuestra tierra. Amén.